más Mesa Central por Tele 13 Radio. 7:38, hacemos Mesa Central acá en Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas, también por T3 en vivo a esta hora. Y acá en el estudio, la ministra de Desarrollo Social y Familia, encargada para la reconstrucción en la región de Valparaíso tras los incendios, Javiera Toro. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, gracias. Se empezaron a entregar las ayudas económicas. ¿Cómo ha sido por goteo? Porque evidentemente la información va saliendo en la medida en que surge, digamos. ¿Qué balance se puede hacer a partir de lo que pasa ayer y las ayudas que se están entregando para la gente? ¿Cuánta gente es la afectada, más allá de las 134 víctimas mortales? Bueno, estamos todavía en este proceso de la rehabilitación y las ayudas tempranas, que es la dimensión más inmediata, primero para enfrentar la emergencia, luego para llegar con la dimensión de las necesidades más humanitarias, luego las ayudas tempranas de vivienda, pero ya se empieza a enzarzar con el proceso de reconstrucción, que es lo que está bajo la responsabilidad mía y del gerente técnico, y por lo tanto ahí tenemos que trabajar de manera muy unido. Como ayudas tempranas, ya sabía, uno de los primeros anuncios fue un subsidio de retención laboral que entrega Sense del Ministerio del Trabajo, pero ahora ya estamos haciendo anuncios que tienen que ver propiamente con la reconstrucción, porque la reconstrucción obviamente incluye la dimensión de vivienda, lo más preocupante, claro. Pero es una reconstrucción integral y ahí tenemos que apoyar a las personas a recuperar su capacidad de generar ingreso, y por lo tanto uno de los ejes de la reconstrucción es la reactivación productiva, y los anuncios que hicimos ayer son parte de este eje de reactivación productiva. Es para apoyar a las personas, a las empresas, pero también emprendimientos que pueden ser informales, que se han visto afectados por los incendios. Y ahí estamos hablando que en términos, hasta ahora, esto todavía se están terminando los catastros, pero hasta ahora tenemos alrededor de 2.500 personas que han sido afectadas en su actividad laboral, en su capacidad de generar ingresos. Ahora, cuando hablamos de lo que son las personas afectadas, son más de 20.000 personas afectadas. Sí. Hemos catastrado 7.700 hogares con daño, por lo tanto, eso en términos, los daños son de distinto tipo, pero claro, cuando hablamos de lo productivo, hemos identificado hasta ahora 2.500 unidades productivas, por decirlo así. Sí, aproximadamente. Sí que se puede hablar en esos términos, digamos. Sí. Y esa gente que necesita evidentemente rearmarse, digamos, porque tiene que vivir, más allá de lo que la pueda ayudar el Estado, digamos, ¿no? De todas maneras, hemos visto a las personas desde el primer día con mucha resiliencia, con mucho empuje, empezando a pararse de nuevo, pero necesitan sin duda un apoyo del Estado. En estas circunstancias todos esperan, y es lógico que así sea, respuestas de parte del Estado, y por eso también tenemos que llegar a tiempo, como se ha hecho con las ayudas tempranas, pero también pensar qué es lo que viene en el largo plazo. Y aquí recalcar, los anuncios de ayer son 3 instrumentos. Son primero un instrumento de Cercotec, que depende del Ministerio de Economía, y este estaría llegando aproximadamente a 450 MIPYMES que ya han sido catastradas por el Ministerio de Economía, y que permite recuperar justamente insumos o elementos a través de un plan de compra que es acompañado por Cercotec hasta 10 millones de pesos por el daño que hayan sufrido, y hasta 10 millones de pesos. Ya. Luego hay un instrumento de Corfo, que es Activa Corfo, que es para quienes, también para MIPYMES, que puedan ser quizás un poco mayor tamaño, que pueden optar a un cofinanciamiento para hacer una inversión mayor. Pero, y aquí me interesa especialmente recalcar esto, también hicimos un anuncio que es de FOSIS, que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y que va dirigido a los emprendimientos informales, porque hemos estado desplegados desde el primer día escuchando a las personas, y sabemos que en muchos casos hay personas que tenían pequeños negocios o personas que se dedicaban, por ejemplo, a la construcción y que perdieron sus herramientas. Yeah. Y hay mucha informalidad. Entonces ahí también los instrumentos se tienen que adaptar a la realidad. No podemos decir solo van a ser a través de estos instrumentos formales del Ministerio de Economía, sino que tenemos que encontrar maneras de apoyar a los emprendedores informales. Y ahí a través de FOSI se va a apoyar a alrededor de 1.900 emprendedoras y emprendedoras informales. Hay gente. Esa es la mayor, claro. En número es la mayor afectación. Como decía, el Catastro de Economía tiene 450 empresas, puede crecer un poquito más, pero cuando vamos a mirar en función de la ficha FIBE, calculamos que alrededor de 1.800, 1.850 emprendedores y emprendedoras informales han sido afectados.
no es urgente, pero sí es importante que se formalicen en algún momento. ¿Se va a intentar aprovechar el proceso para formalizarlo? Los programas de FOSIS, que hay programas regulares y también apoyamos ahora a propósito de la emergencia ampliando este universo de 500 que teníamos una capacidad inicialmente, ahora estamos ampliando para poder llegar a todas las personas afectadas, y los programas de FOSIS incluyen recursos para la compra de insumos que se puedan haber perdido, de maquinaria, de herramientas, pero también incluyen un acompañamiento. Entonces todos los programas de FOSIS contienen la posibilidad de acceder a capacitación, incluyen necesariamente el apoyo para la formalización y la generación de un plan de negocios, que en el fondo lo que acompaña todo este proceso. Entonces sí, aquí la idea es poder llegar a tiempo a personas que tienen una realidad que es informal, pero también poder apoyarlas e ir avanzando en formalización. Ya, ese es desde el punto de vista de cómo se van a mantener esos ciudadanos en el futuro, digamos, para reconstruyendo su capacidad productiva, su capacidad de generar ingresos. Desde el punto de vista de la reconstrucción de las casas propiamente tal, que es la mayor afectación de todas, ¿no? La mayor afectación sin duda es la de las casas, el entorno, la infraestructura también, pero las ¿Cómo viviendas... se va a hacer? ¿Cuál es el criterio para eso? Estamos hablando de alrededor de 7.700 hogares afectados. Recordar que en una vivienda puede haber más de un hogar, claro. Pero estimamos que alrededor de 6.000, 6.500 viviendas. Todavía eso se está analizando más uno a uno. Tenemos estimaciones con fotos aéreas, pero hay que ir a todos los hogares para confirmar. De esas 7.700, distinto a cómo era, por ejemplo, me tocó estar en las lluvias el año pasado, donde teníamos más de 30.000 hogares afectados, pero las afectaciones tienden a ser más bajas. Aquí más del 91% de los hogares afectados tienen afectación total o están muy afectados. Claro. Por lo tanto, una eso hace el afectación muy profunda, digamos. Claro. Y por eso, si bien uno podría decir son menos hogares que en lluvias el año pasado, que también es un desafío grande, son más complejos y más largos de reparar. O sea, hay que reconstruir casas, digamos. Hay que reconstruir. Y hay que reconstruir barrios enteros también, ¿no? Hay que reconstruir en general, claro, los incendios arrasan con todo un barrio. No completamente, a veces hay algunas viviendas que quedan de pie, a veces, no sé, parece medio increíble eso, pero sí, son barrios completos y por lo tanto aquí se requiere una estrategia barrial, porque también son muy diversos. Tenemos zonas formalizadas, zonas construidas por el mismo Serviu hace 20, 30 años y tenemos zonas informales, campamentos que ya estaban catastrados o en vías de formalización, y tenemos también campamentos que son más recientes, completamente irregulares. En todos estos espacios hay zonas de riesgo también, por lo tanto se requiere ahí una precisión muy específica, y por eso estamos, por un lado, bueno, quisiera señalar aquí en este caso en una semana se había catastrado el 85% de los hogares, entonces nos ha permitido tener información muy adelantada. En este proceso más inmediato, las ayudas tempranas, que fue el bono de 1,5 millones, se entregó en una semana los primeros bonos, fueron las ayudas ahora para vivienda transitoria, además de otras cosas, pero las ayudas para vivienda transitoria, y al mismo tiempo trabajamos en el plan de reconstrucción con el mismo. Ahora, ¿cómo se distingue? Hay gente que, como decía usted, tenía su casa, era dueño de su casa, alguna gente tenía un crédito hipotecario y probablemente va a poder operar con un seguro, y hay otra gente que está en campamentos nomás. Hay algunos campamentos que estaban en proceso de como de regularización, digamos, entrega de títulos de dominio y todo, y otros que son más nuevos y que son irregulares. ¿Cuál va a ser el criterio para distinguir entre uno y otro, y qué tipo de reconstrucción o qué tipo de ayuda se va a entregar? Bueno, eso es justamente lo que estamos revisando ahora, y quisiera como poder hacer anuncios de ello cuando tengamos absoluta certeza y que las personas de todos los sectores tengan certeza de cuál va a ser la respuesta. Hay sectores que son relativamente más rápidos de reconstruir, y eso son los sectores formales, que ya tienen sus propietarios, que tienen roles, que responden a un plano de loteo. Están estos otros campamentos donde, por ejemplo, en el campamento Manuel Busto ya había un trabajo previo de bienes nacionales. A mí me tocó verlo además el año pasado cuando estaba en bienes nacionales, donde ya había personas con títulos de dominio, ya hay proyectos de urbanización, se van a acelerar esos procesos y también va a empezar la reconstrucción, pero ahí también hay que ver caso a caso. Hay algunos casos donde se va a poder hacer, por ejemplo, con vivienda industrializada, que es relativamente rápido, pero por las características de este terreno, eso no es viable en todos los casos. En muchos casos no es viable. Por lo tanto, ahí se puede considerar ya sea instrumentos de construcción directa en sitio propio por parte del MIMBU,
Otros instrumentos pueden ser adquisición de vivienda construida y apoyo a la autoconstrucción, pero tiene que ser siempre con asistencia técnica. Y en otros casos hay que ver caso a caso. Hay sectores, incluso catastrados, que ya tenían una estrategia de relocalización y tenemos que ver cómo implementamos eso para finalmente no prolongar una situación que pueda ser de riesgo. Además, impidiendo que se vuelvan a poner campamentos ahí, porque donde hay un vacío se tiende a llenar, y eso ha sido la historia ahí en la región de Valparaíso. Absolutamente, o sea, hasta acá estamos hablando de comunas que tienen una historia de una extensión urbana que no ha sido planificada, sino que ha sido más bien irregular. Viña y Quilpué además tienen especial conflictividad con eso. Y en la región con más campamentos de Chile, así que sí, la reconstrucción tiene que tener una estrategia integral, donde evidentemente la plan de emergencia habitacional avanza por su lado, hay problemas de fondo que hay que ir abordando, pero también, dado que tenemos la situación de todas estas personas afectadas, tenemos que ver cómo los incorporamos y cómo el Estado, por supuesto, no reconstruye en zonas que puedan ser de riesgo. La semana pasada hablamos con el senador Chaguán, que es de la zona, y él decía, ponía un caso que me llamó la atención, que es un caso en el que es difícil ponerse. Gente de clase media que tiene una vivienda de clase media, pero son adultos mayores, gente cercana a los 70 años, que ya no tienen capacidad de tener un crédito hipotecario, nuevamente, nadie les va a dar un crédito hipotecario, y que por sus ingresos, por el nivel socioeconómico, cuesta que entren dentro de los planes de ayuda. ¿Hay una mirada respecto de esos casos? ¿Se sabe cuántos casos son, digamos? O sea, cuando hay tragedias como estas, la verdad afecta a todos por igual. O sea, independiente de la calificación socioeconómica que pudieran tener en el registro social de hogares, con sus datos además anteriores, la afectación es igual, y por eso las ayudas tempranas son universales. Eso es bien importante. El bono de 1,5 millones de pesos se pagó de manera universal. Los bonos de acogida o eventualmente las viviendas de emergencia son universales. La ayuda temprana, social temprana, que también me gustaría resaltarlo porque las personas también nos hablan mucho de eso, de la necesidad de apoyo psicosocial, y hay una dimensión que en esta reconstrucción estamos incorporando, otro eje, que tiene mucho énfasis en el bienestar integral. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social está apoyando para la reposición de las ayudas técnicas a las personas con discapacidad, para el apoyo a las personas mayores, porque imagínate que sumado a todo esto, perder la movilidad de una persona mayor o perder el bastón, los anteojos de una persona con discapacidad, que además le hace disminuir autonomía. Todas esas ayudas en esta catástrofe, a diferencia de otras, son universales. En eso no hay duda. ¿Y para la reconstrucción de casas, por ejemplo? Para la reconstrucción, aquí la solución, tiene que haber una solución para cada una de las personas. Todas las personas que han sido afectadas van a tener una respuesta, especialmente quienes estaban en sectores formales. Por lo tanto, también sectores de clase media, digamos. También sectores de clase media, que son también sectores importantes. Ahí hay que ver ciertos criterios. Por ejemplo, personas que puedan tener más de una vivienda. Ahí ya no estamos hablando de la misma situación, por supuesto, de alguien que perdió su primera vivienda. Claro. Pero entendemos que todas las personas requieren, eso se está afinando cuáles van a ser esos criterios de todas maneras, pero entendemos que aquí, independiente de la calificación socioeconómica, todas las personas han sido afectadas. Estamos con la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. Ministra, lo ha mencionado varias veces, viviendas de emergencia. ¿Es posible pensar una cosa que se habló también en los incendios del año pasado, en los incendios del verano del año pasado, y se habló, por cierto, también en la reconstrucción después del 27F, del que ayer se cumplieron 14 años, que no se pase el invierno sin techo, digamos, que no tenga que pasar gente el invierno en un albergue, por decirlo así? ¿Ese es el criterio? Ese es un compromiso del gobierno, y aquí hay que distinguir cuáles son las ayudas, y por eso las ayudas de habitabilidad transitoria se empezaron a entregar ya la semana pasada. ¿Qué son, media agua? ¿O hay son algo distintas y aquí hay que no son media aguas. Primero pueden ser viviendas de emergencia, que tienen un estándar, ¿no? Mejor que las media agua, o bonos de acogida. Y esto es porque en este caso hay una concentración territorial que puede hacerlo un poco más sencillo de llegar, por ejemplo, que a las zonas rurales que nos tocó el año pasado, pero que también hace que haya menos espacio. Entonces, la vivienda de emergencia ya se está instalando en Villa Alemana, se está instalando en Quilpué y se está empezando a instalar en Viña del Mar, en aquellos terrenos donde eso es posible. Pero hay muchos terrenos que, por ejemplo, no tienen espacio suficiente para que haya una vivienda de emergencia y una vivienda definitiva. En esos casos no se va a construir una vivienda de emergencia. Y por lo tanto, para después poder reconstruir. Para después poder reconstruir. Por lo
tanto aquí la vivienda de emergencia no es necesariamente la única solución, sino que es el bono de acogida. ¿Qué significa bono de acogida? ¿Para qué sirve? ¿Para hacer un arriendo? El bono de acogida es un bono mensual de 10 UF, alrededor de 367.000 pesos. Ya se empezó a pagar el primer bono, y que busca apoyar a las personas, ya sea complementando un arriendo o para apoyar en una vivienda donde lo están recibiendo algún familiar, algún cercano, de un pariente, que es un caso que hemos visto bastante. Esto es de libre disposición. Hay personas mayores que incluso han ido a casas de familiares en otras regiones. O sea, son realidades diversas. Pero que van a recibir el bono igual, digamos. Ya están recibiendo el bono de acogida desde la semana pasada, lo van a recibir mensualmente, y mencionar que en el caso, por ejemplo, de las viviendas de emergencia, lo van a recibir hasta que esté construida la vivienda de emergencia. Puede haber una demora, la vivienda se puede demorar un mes, incluso 2 meses en ser construida, pero la idea es que haya una transición entre, en este caso, bono de acogida y vivienda de emergencia. Y en casos puntuales, la tercera medida, que es más bien excepcional, son las soluciones de hotelería en hospedajes, en hoteles para personas, mujeres embarazadas y personas con familias que tienen personas con dependencia funcional severa. Entonces esos son casos más bien puntuales, pero que buscan darle una solución más inmediata a personas que quizás no es suficiente el bono de acogida para llegar rápidamente a otra casa. También se puede usar como herramienta, digamos. Sí. Estamos con la ministra Javiera Toro, la ministra de Desarrollo Social. Ayer estuvo aquí Rodrigo Pérez Maquera, que era ministro de Vivienda para el terremoto del 2000, o sea, no, un poquito después del terremoto del 2010, decía que reconstruyeron 220.000 viviendas, que el terremoto fue de otra magnitud, digamos, en esos términos, en términos de esta tragedia es una tragedia desde el punto de vista de la cantidad de víctimas muy, muy, muy feroz, y también de la afectación, por cierto. Y decía que uno de los criterios fundamentales era que se iba a reconstruir algo mejor de lo que había, de modo que, por ejemplo, el ejemplo clásico es el borde costero después del maremoto. ¿Hay un criterio en ese sentido en este plan de reconstrucción que se va a entregar? De todas maneras, claramente la tragedia del 27F tuvo una magnitud y una afectación de viviendas y de pérdida de vidas humanas muy grande. Nosotros hemos señalado que está en la que viene después, sobre todo por la pérdida de vidas humanas, que en ese sentido es lo que más lamentamos, 133 personas fallecidas, y por lo tanto una tragedia de gran envergadura. Pero claro, en términos de vivienda sabemos también que está una tarea que podemos abordar, porque el Estado lo ha hecho antes y además ha aprendido mucho de esas experiencias. Claro que hoy día hay que construir con los estándares actuales. Por ejemplo, los conjuntos construidos por Serviu previamente, en los años 80, que son la mayoría de los que han sido afectados, tenían un estándar muy distinto al estándar de la vivienda social hoy día, un metraje muy distinto, y por lo tanto hoy día se va a construir con los estándares actuales de hoy. Pero también yo creo que es bien importante tener el criterio de que tenemos que incorporar los aprendizajes en materia sísmica. El país, claramente nos sentimos orgullosos de la cultura sísmica que tenemos, de nuestra ingeniería antisísmica, que es algo que hemos ido aprendiendo con la historia. Hoy día tenemos que incorporar otro tipo de riesgos. Cuando hablamos de el calentamiento global, la crisis climática, vemos cada vez más seguido el riesgo de incendios forestales, de inundaciones, y por lo tanto tenemos que también incorporar en nuestra cultura, en nuestras construcciones, esos estándares. Se lo pregunto porque la alcaldesa Ripamonte reclamaba la semana pasada que, daba un ejemplo, a propósito del campamento Manuel Bustos probablemente, decía que había una escalera cuando tendría que haberse construido una calle, y por la escalera la gente de adultos mayores no pudieron arrancar, no pudieron evacuar. Ese tipo de cosas también se van a incorporar en el análisis. Tenemos que incorporarlas, y hoy día, la semana pasada recibimos las propuestas de los distintos sectores. En este momento las estamos analizando junto además al resto de los ministros y ministras del Comité de Reconstrucción, y sin duda hay que contemplar esas cosas. Por eso todos los ministerios han propuesto medidas para este plan de reconstrucción, y ello también incluye a transporte, también incluye al MOP. Tenemos que considerar eventualmente nuevas vías estructurantes y claramente mejor accesibilidad.
Las ideas que entregaron la semana pasada exministros de la administración de Sebastián Piñera a partir de la experiencia del 27F, ¿han sido recogidas? ¿Son ideas valiosas? ¿Hay algo de interés ahí? Nosotros valoramos especialmente a todos quienes nos han apoyado. Yo tuve una reunión con el equipo de colaboradores del expresidente Piñera, donde me compartieron su experiencia, algunos elementos que son aprendizajes, cosas que no habría que volver a repetir, y sin duda eso aporta bastante, así que estamos incorporando parte de eso. Yo también me he juntado con exdelegados de reconstrucciones desde el 2010 en adelante, más de 15 exdelegados de distintas experiencias, por lo tanto hemos recogido mucho la experiencia que finalmente es de Estado. ¿Cuándo va a estar el plan de reconstrucción? El plan de reconstrucción va a ser presentado la tercera semana de marzo. Estamos trabajando para eso, pero en la medida en que se van aprobando medidas de reconstrucción, el comité se está juntando todas las semanas. Entonces, este lunes aprobamos las medidas productivas y las anunciamos ayer. Se van anunciando y pero lo más importante, se van implementando. Pero la tercera semana de marzo vamos a entregar el plan consolidado con sus 6 ejes y las medidas en todos los ámbitos, con sus plazos también. ¿Se puede hablar de plazo y se puede adelantar algún plazo y hay alguna cantidad de plata involucrada? Bueno, en términos de plazos, yo creo que es complejo adelantarlo ahora porque justamente se está afinando la dimensión más técnica, que es la que nos permite comprometer exactamente los plazos, y la tarea de reconstrucción de vivienda es larga. Recordar, yo sé que es de una magnitud muy grande, pero recordar que después del 27F, 10 años después se terminó la construcción de vivienda y todavía hay algunas obras pendientes, que a mí me tocó de hecho como ministra de Bienes Nacionales apoyar a su resolución, como la construcción tan icónica de la escuela de Juan Fernández. Bueno, vaya qué ejemplo. Esos aprendizajes también son importantes en ese sentido, así que cuando presentemos el plan van a estar claramente establecidos los plazos, pero claramente aquí hay medidas que son de este año y otras que van a tener un mayor tiempo de ejecución. ¿Y presupuesto? ¿Se atreve a adelantar una cifra? Se está estimando, pero hemos señalado que probablemente van a ser alrededor de $1.000 millones, pero claro, evidentemente cada medida tiene que ser costeada y estamos en ese proceso. La ministra de Desarrollo Social y Familia y encargada para la reconstrucción en la región de Valparaíso, Javiera Toro, esta mañana aquí en